Poniendo en práctica los pilares de la educación. Hoy vamos a estar hablando sobre pilares y fundamentos básicos que se manejan en educación. Pero como justamente les dije al inicio, quiero compartir un poco dentro de otro escenario que no sea la escuela o que no sea tal vez una educación regular dentro de una escuela, porque estos pilares son los pilares y son los fundamentos de la educación en general, de la educación paraguaya también y también la educación a nivel mundial. Ahora, la educación se lleva en todos los contextos, ¿verdad? Una educación dentro del ámbito laboral, una educación dentro de lo que es una formación profesional, una educación dentro de lo que es la vida cotidiana, tiene sus pilares y tiene su manera y su regla que no varían independientemente al escenario donde se pueda dar. Y yo sé que estoy hoy al frente de profesionales que ya prácticamente están ejerciendo ya tal vez por años o tal vez profesionales que se están formando. Y yo creo de que todos, por más de que tengamos años en la profesión X que tengamos, porque acá estamos una mezcla un poquitito de todo, entonces independientemente a en qué etapa de nuestras vidas en lo profesional estemos, nunca dejamos de aprender. Y eso es lo importante, que nunca nos cerremos a poder seguir preparándonos, a seguir formándonos. Y algo clave que quiero hoy trabajar con ustedes, que podamos transmitir también el conocimiento a otros, que podamos formar a otros, que no nos quedemos nosotros con nuestros conocimientos y no lo podamos transmitir, porque eso es muy triste, es muy vacío. El que yo pueda aprender algo nuevo, el que yo pueda ser bueno en algo, el que yo pueda realmente adquirir de una manera más práctica, más fácil algún conocimiento y me lo quede para mí mismo. Yo sé que hay muchos profesionales que son una eminencia, realmente son profesionales de primera, pero que lastimosamente le falta ese factor fundamental que es la de transmitir y formar en otros esos mismos conocimientos que también le formaron a esa misma persona. Entonces, hoy vamos a empezar un poquitito a hablar sobre eso, pero quiero repasar que esto seguramente en algún momento, ya sea de la universidad o en algún momento también ya lo habrás escuchado. Quiero compartir con ustedes cuáles son esos pilares, porque antes de saber cómo ponerlos en práctica, también tenemos que saber cuáles son, qué es lo que tenemos que poner en práctica. Y en primer lugar tenemos el primer pilar. El primer pilar es aprender a aprender o aprender a conocer también se le llama. Y esto no es más que simplemente adquirir conocimiento, pero no solo adquirir conocimiento. El hecho de que a mí me presenten una información no quiere decir que yo ya estoy aprendiendo, porque el cerebro necesita realizar muchos procesos para poder lograr el aprendizaje. Eso se da con un contenido X o se da con cualquier cosa que en la vida nosotros necesitemos aprender. Por eso es que también aquí es muy importante que siempre seamos flexibles y adaptables para poder recibir y poder aprender. ¿Y qué quiere decir esto? Quiero explicar un poquitito, tal vez acá vemos muchas letras, pero yo les voy a ir justamente explicando de que aprender a aprender no es solamente transmitir información memorística. Muchas veces tal vez hemos cometido ese error que a lo largo del tiempo, a lo mejor en ciertos aspectos de la educación, nos hemos enfocado mucho en lo memorístico, ¿verdad? Nos hemos enfocado mucho en lo que tengo que aprender ya para poder pasar un examen y para poder pasar a un siguiente módulo, a un siguiente curso o lo que fuese. Pero de eso no se trata el aprendizaje. El aprendizaje, eso es una partecita y una técnica nada más, la memorización. Pero el memorizar algo no implica de que yo estoy aprendiendo. ¿Y qué significa eso? Que lo que nosotros justamente debemos de lograr dentro de este constructo, dentro de este pilar de aprender a aprender, es aprender a pensar, enseñar para pensar, que con la información que yo pueda adquirir, con la información que yo pueda recibir, bueno, esta técnica se hace de esta manera y tengo que tener la teoría, porque por supuesto que las teorías están por algo y hay que conocer y hay que aprender. Pero esa información, ¿cómo puedo relacionar con mi entorno para que eso vaya siendo significativo? Porque si no, muchas veces se vuelve simplemente en una información
que no tiene significancia para uno, y ahí es donde muchas veces a nosotros nos cuesta mucho aprender. Y a los que son padres, esto que estamos hablando en esta mañana también lo pueden relacionar con sus hijos. Muchas veces pensamos con repetirnos como bendito las cosas para la escuela ya es lo suficiente, ya aprendió. Y eso realmente no garantiza su aprendizaje. Nosotros necesitamos formar una sociedad que aprenda a pensar, que aprenda a relacionar, que aprenda a darse cuenta de la información real y de lo que no es la información real, o cómo adaptar esa información a lo que uno vive cada día. Entonces, cuando hablamos de aprender a aprender, nos referimos al aprendizaje relacionado a nuestro diario vivir, ¿verdad? Aprendemos en todo lugar, aprendemos en la iglesia, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, en la calle, aprendemos en el tránsito, ¿verdad? Los que manejamos, ¿verdad? Aprendemos muchas cosas en el tránsito, aprendemos en todo lugar, en nuestro hogar, en nuestro núcleo familiar. Entonces, cuando nosotros podemos relacionar la teoría con nuestro entorno, es ahí donde se da un aprendizaje significativo. ¿Y qué quiere decir aprendizaje significativo? Es ese aprendizaje que hizo clic en mi cerebro y realmente se estableció y yo lo puedo aplicar. Porque si no es meramente una información que leí, una información que vi o una información que escuché, pero eso no se internalizó en mí. Y muchas veces nos ha pasado, tal vez nos pasa eso, ¿verdad? De que tantas cosas necesitamos aprender. Me imagino que en el campo en el que ustedes están, en el área en el que ustedes se desenvuelven, todos los días hay algo nuevo que aprender. Hay algo nuevo en la que poder formarse. Yo creo que esta pandemia también nos puso en una situación donde todos tuvimos que aprender y reaprender en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, si nuestro cerebro no está también con la actitud correcta y adaptado a lo que, y tener esa adaptabilidad y predisponerme también a poder tal vez dejar de hacer algo que yo hacía por años de esta manera y ahora lo tengo que hacer de esta manera, eso muchas veces le cuesta a las personas, eso muchas veces no es fácil. Entonces, no solamente eso está relacionado con la edad, que generalmente ya es como que cuando uno tiene más edad ya quiere cerrarse, sino que más que nada tiene que ver con la actitud. Porque muchas veces también hay personas tal vez que son muy jóvenes, pero tampoco tienen la actitud de aprender. Entonces, ¿a qué voy? De que tu actitud ante las circunstancias de la vida, tu actitud en todo momento, tu actitud como profesional, tu actitud de querer marcar la diferencia, eso es lo que realmente va a ayudarnos a poder lograr este pilar, que es aprender a aprender. Y si tenés la oportunidad de formar a otros, yo no sé si estoy hablando esta mañana para también docentes en el área tal vez administrativa, educativa, en el área de la salud, en lo que fuese, si estás o si sos una persona que ya tiene experiencia y estás también con un equipo que tal vez está empezando, que no tiene mucha experiencia, estos pilares te van a ayudar a saber cómo transmitir ese conocimiento adecuadamente y poder realmente formar una nueva, porque nosotros tenemos que mirar por la generación que viene, no debemos de ser egoístas. Entonces, el segundo pilar que quiero repasar con ustedes, porque hoy tengo dos videos muy importantes y que quiero también compartir, entonces quiero repasar estos puntos fundamentales, es el aprender a hacer. No sirve de nada la información que yo pueda tener si es que yo no lo aplico, ¿verdad que es así? En todos los contextos de la vida pasa lo mismo. Yo puedo tener la teoría de que, o el ABC de que de esta manera se le cría a los hijos, pero si no puedo aplicarlo, nunca voy a poder saberlo, ¿verdad que es así? O a la hora de aplicarlo, realmente yo voy a poder saber si eso me funciona o no. Yo puedo tener aquí la teoría de algún procedimiento, de alguna estrategia, pero si yo no lo aplico, yo no lo voy a poder, yo no lo voy a poder internalizar por completo. Entonces, el aprender a hacer no es más que poner la teoría en práctica y saber cómo hacerlo. Consiste en enseñar las técnicas, pero también su sentido ético y práctico. No solamente aplicar algo, sino que entender también el contexto en donde aplicamos. Y este punto me parece muy importante para este auditorio al que estoy hablando, porque no podemos dejar de mencionar la ética dentro de la práctica. ¿Verdad que es así?
nosotros no tenemos que olvidarnos que dentro de nuestra práctica profesional y dentro de ese proceso que también seguimos aprendiendo, somos seres humanos que merecemos respeto y necesitamos dar respeto también entre todos. Dentro del marco de la humanidad, dentro de lo que es el marco profesional, dentro de lo que es el respeto simplemente a la persona, no podemos nosotros dejar de mencionar este punto. Dentro de la práctica hay regulaciones y hay normas que no debemos de olvidar siempre de seguir. Y eso es parte también del aprendizaje. ¿Por qué les hablo de esto? Porque lo que nosotros tenemos que lograr es que las generaciones venideras, ¿qué puedan hacer? Puedan construir sus propias ideas y desarrollar nuevas prácticas, pero dentro de un marco ético, ¿verdad? Porque si nosotros permitimos que todo se vaya corrompiendo, ¿qué va a pasar con la generación que viene? Va a aplicar lo mismo y va a ser peor, ¿verdad? Y nosotros tenemos también que entender de que nosotros estamos en este mundo no solamente para respirar y alimentarnos, nosotros estamos en este mundo con un propósito, nosotros vinimos a este mundo con un propósito. Vos estás en el seno de tu familia con un propósito, vos sos papá o sos mamá con un propósito, vos sos profesional con un propósito, vos sos una persona que tiene un sentido, que tiene un propósito, y que si tal vez lo perdiste por el camino, nunca es tarde de poder retomar y encauzarse también con ese propósito en la vida. Y mucho más nosotros que somos servidores públicos. Nosotros estamos dentro de una sociedad con un propósito, ¿sí? Con un propósito de poder dar e impactar de la mejor manera, ¿verdad? Seas un personal administrativo, seas un personal que esté desenvolviéndose dentro del área de la salud, cumplas la función que estés cumpliendo hoy. Sos una persona que tiene un propósito en la vida y que nosotros tenemos que pensar en qué voy a dejar para la generación que viene. Y de eso también se trata, el entender los pilares de la educación. Se dan cuenta que no solamente es lo que yo puedo aprender en la escuela, ¿verdad? Esto no solamente es lo que un docente debe de manejar. Un docente no es docente solo en un aula de escuela. Un docente es docente o es una persona, un maestro, una maestra en todo lugar donde apliquen la enseñanza, ¿sí? Entonces yo creo que todos de alguna manera fuimos llamados para enseñar, ¿sí? Para poder transmitir y para poder ayudar también a otros. Entonces, este pilar se relaciona también con ¿qué? Con el trabajo, con el compromiso, con el mejoramiento de la sociedad. Imagínense lo implicados que estamos todos con este pilar, ¿verdad? Nosotros estamos comprometidos dentro de un trabajo, nosotros estamos comprometidos para un mejoramiento de la sociedad, como dice acá, y con la dignidad de los seres humanos en relación con sus actividades de subsistencia. Trabajamos para subsistir, tenemos un salario para seguir, ¿verdad? Que es así, todos necesitamos, ¿no? No, como se dice, ¿verdad? El agua no es gratis, la luz no es gratis, nada es gratis. Todos necesitamos trabajar, pero también no trabajamos solo para subsistir, trabajamos también para darle dignidad a la sociedad, darnos dignidad a nosotros mismos y darle dignidad a todo ser humano que nos rodea. Así que qué importante y valioso también es que podamos entender este propósito, ¿sí? Antes de seguir, se me hace que estoy hablando sola, así que quiero saber cómo vamos del otro lado, si ahí ya estás con tu café, con tu tereré, ahí veo mucha gente trabajando, pero atentos, así que les felicito por hacer esta pausa para ustedes, porque capacitarse es un valor agregado que lo hacemos por nosotros mismos. Así que, Daniel, ¿qué tal? Vamos del otro lado. ¿Hay comentarios? ¿Hay preguntas? Sí, licenciada, hay dos comentarios y dice, falta me parece enseñanza en inteligencia emocional para saber qué herramientas utilizar para transmitir los conocimientos. Y otro comentario que dice, aprender a aprender sería cambiar el discurso. Siempre se hizo así y desarrollar nuevas habilidades para hacer las cosas más eficazmente. Muchísimas gracias a esas personas que compartieron y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, porque es cierto, aprender a aprender para cambiar ese discurso que necesitamos hacer, no solo adquirir conocimiento, necesitamos pensar, necesitamos tener ese pensamiento crítico, porque nosotros tenemos un cerebro maravilloso que Dios nos dio y muchas veces lo usamos así nomás de todo lo que podemos realmente llegar a utilizar, pero lo debemos de usar para el bien común, para el bien de la sociedad.
Y estoy totalmente de acuerdo también con lo que dijeron de las inteligencias múltiples. Y vamos a hablar de la inteligencia emocional también. Vamos a hablar que uno de los pilares se relaciona con eso. No puede haber educación sin esa interacción social adecuada. Y para tener la interacción social adecuada, yo necesito las habilidades sociales. Y las habilidades sociales muchas veces están afectadas por cuestiones personales, por cuestiones intrafamiliares, por cuestiones mismo, incluso que la pandemia también ha generado, porque también la pandemia trajo lo suyo, pero nosotros podemos combatir eso. Podemos combatir ¿cómo? Haciendo esto que ustedes están haciendo, capacitándonos, conociendo, no diciendo, ay, no, yo ya estoy cansado, ya tengo tantos años, hasta aquí nomás llego, que eso hagan los jóvenes que necesitan aprender. No, todos somos parte de esta sociedad, todos somos parte de este país, todos somos parte del lugar donde estamos y necesitamos no solo preocuparnos, sino ocuparnos de lo que nos rodea, ¿sí? Así que muchas gracias por lo que están compartiendo y sigan haciéndolo. El tercer pilar, aquí está lo que estaban hablando ustedes, es aprender a convivir. Ese es un pilar fundamental. Nosotros fuimos creados como seres humanos, como seres sociales. Nosotros no fuimos creados para vivir solos en el sentido de vivir aislados del mundo, de todo. Nosotros vivimos para socializar. Cada uno lo hace a su manera y de acuerdo también a su personalidad, por supuesto, pero nosotros desde el vientre de nuestra mamá ya socializamos. Ahí está nuestra esencia. Desde ahí parte toda esa fusión y esa simbiosis que el ser humano hace con el otro, ¿sí? Entonces, qué importante es aprender a convivir y qué afectado fue este pilar en todo este tiempo de pandemia, ¿verdad que es así? Pero tal vez antes de la pandemia muchas de las cosas también ya empezaban a afectar. Y hablaron sobre inteligencia emocional y es muy cierto. Muchas veces cuando nosotros también no desarrollamos, porque es una capacidad, la inteligencia emocional es una capacidad que uno tiene y que la debe de desarrollar. Algunos los tienen más desarrollados que otros. Y eso tiene una relación con un sinfín de motivos, ¿verdad? Del por qué no se desarrolla tanto en uno o por qué tal vez tenemos ciertas reacciones. Ahora lo importante es, ¿qué hacemos con eso? Y muchas veces esto, yo siempre digo esto en las capacitaciones, donde uno se da cuenta que este pilar aprendió en su vida desde pequeño, el aprender a convivir. En un semáforo, en la cola de los autos, cuando estás tocando la bocina, el otro ya te sale, ya te manda a la China, ¿verdad? Las personas ya reaccionan porque no pueden formar una fila, porque el otro le miró mal, ya le pega. ¿Cuántas veces y cuántas cosas estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad? ¿Verdad que es así? Tal vez por una cuestión de que no debía de explotar de esa manera. Si estoy en atención al cliente, las personas sin ningún solo motivo vienen y le insultan a los demás y uno dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y no es una cuestión en contra de uno, sino que es la carga emocional que esa persona está teniendo por muchas otras cosas más y que no está pudiendo resolverlas. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Explota por quien pueda nomás, ¿verdad? A quien le tocó en ese día en el camino, ¿verdad? En el colectivo, ya se pelea con el chofer todo el tiempo. Conocen ese tipo de personas, ¿verdad? Que no tiene un mínimo de paciencia, ¿verdad? No tiene como se suele decir en la jerga popular, no tiene filtro, ¿verdad? Entonces, así como viene, así mismo sale de la boca, ¿verdad? Entonces, eso empieza a generar un montón de disturbios que incluso algunos terminan drásticamente, ¿verdad? Sin entrar en detalles, a lo que voy es de que eso se aprende desde chico y se aprende en la primera escuela de la vida. ¿Cuál es la primera escuela de la vida que tenemos todos? Nuestra familia, nuestra casa, el lugar donde fuimos formados. A partir de ahí es donde viene la enseñanza de la convivencia. No es la escuela la encargada de enseñar solamente eso, o no es la universidad la encargada de infundir eso. Deben de promover, deben de trabajar. En el trabajo también se debe de promover valores éticos que promuevan la convivencia adecuada. Pero no es la responsabilidad solo de esos lugares, sino que es principalmente de la casa. Y el rol que papá, mamá o te hayas criado con abuela, abuelo, tío, tía, con quien sea, es la de poder trabajar este pilar, el de aprender a convivir.
Y si hoy en día sos papá, sos mamá, te animo a que te aboques a formar ciudadanos que tengan establecido este pilar, aprender a convivir. ¿Por qué? Porque ¿dónde sufre la persona que no recibió esta educación adecuadamente? Cuando empieza a ser adolescente, no puede hacer lazos duraderos. Luego, ¿qué pasa de adulto? Empieza a tomar decisiones cada vez más inadecuadas, se golpea por la vida, por doquier. Entonces, cuando uno no puede manejar el aspecto social, le afecta en todos los aspectos de su vida. ¿Verdad que es así? Seguramente más de uno acá ha pasado por eso o conoce personas que han pasado por eso. Y muchas veces eso se puede trabajar con el apoyo de un amigo, de una amiga, de la familia, pero cuando ya es algo un poco más severo, es importante aprender a buscar ayuda. No está mal aprender a buscar ayuda con aquellos aspectos que yo veo que yo no puedo resolver, que me cuesta resolver. Entonces, eso también quiero hablar y quiero enfatizar en este punto. Entonces, aprender a convivir no es más que aprender a vivir juntos. Necesitamos aprender a vivir juntos. Y esto no depende si me gusta la cara de mi compañero, si me gusta la cara de mi compañera, si me cae bien. No tiene que ver con eso. Porque nunca te va a gustar la cara de todos. Nunca te va a gustar el carácter de todos porque somos diferentes. Y eso es lo que hace que podamos existir todos en un mismo universo. Porque si todos éramos iguales, ya no íbamos a estar existiendo aquí, ¿sí? Entonces, debemos de aprender a vivir juntos, aborda la capacidad, como dice acá, crítica, vivir juntos aborda las capacidades críticas esenciales para una vida mejor dentro de un contexto donde no hay discriminación. En primer lugar, puede que a mí no me guste la cara del otro, puede que a mí no me guste el carácter del otro y viceversa. También va a pasar que al otro no le va a gustar mi carácter, pero ahí es donde debe de haber también la empatía social y debe de haber también la no discriminación de que todos somos parte y todos tenemos derecho también, ¿verdad? Entonces, el hecho de no discriminar es una palabra muy amplia, es una palabra muy necesaria la de poder ir trabajando desde pequeños y todos tienen igualdad de oportunidades también para desarrollarse a sí mismos, todos tienen derecho. No solo los que tienen plata o no solo los que tienen un apellido, no solo los que tal vez fueron más afortunados, todos tienen oportunidad de poder desarrollarse y contribuir al bienestar de sus familias y de su comunidad. Eso tiene que ver con el entorno social, ¿verdad? Aquí quiero hacer una pausa y Daniel, quiero ir contigo, no sé si hay comentarios que podamos seguir compartiendo. Sí, acá nos llegaron y dice, nunca es tarde para esforzarse y emprender y capacitarse y adquirir más conocimientos. Y otro comentario que dice, aprender a convivir es aprender a respetar. Muy bien, muy de acuerdo y muchísimas gracias. Y estoy de acuerdo, nunca es tarde y nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para enmendar errores, nunca es tarde para tratar de hacer de que realmente nuestro entorno, primeramente nuestra vida, porque si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, no vamos a poder estar bien con los demás. De eso se trata también el siguiente pilar que vamos a hablar. Entonces, qué importante es de que nosotros realmente podamos entender lo profundo que son estos pilares, ¿verdad? Ahora lo estamos viendo así, rápidamente, pero realmente son fundamentales, por eso se llama pilares. ¿Qué función cumple un pilar dentro de una estructura? De sostener. Si ese pilar no está, no hay nada que pueda sostener todo lo que es tu vida. Entonces, qué importante es que podamos entender, imagínense, estos son los pilares de la educación en todo y cualquiera de sus contextos. Entonces, el poder aprender a convivir es fundamental. Como dice acá, aprender a vivir juntos es aprender a convivir, aprender a ser buenos ciudadanos es aprender a vivir en paz. Necesitamos una sociedad que aprenda a vivir en paz. ¿Y cómo logramos eso? Empezando a ser buenos ciudadanos, empezando a ser personas éticas, empezando a ser personas que opten por lo bueno, empezando a ser personas que piensen antes de actuar. De eso se trata, ¿sí? Entonces, qué importante es que podamos poner en práctica. Y este es el pilar también no menos importante, que es aprender a ser.
Y aquí también vamos a hablar mucho sobre nosotros mismos, ¿verdad? Cómo nosotros podemos lograr este aprendizaje justamente cuando podemos nosotros llevar esos conocimientos a lo que somos nosotros mismos y cómo nosotros eso lo podemos volver a transmitir para con los demás de una manera adecuada. ¿Y qué es este pilar? ¿A qué se refiere? No es nada más que, dado que en la educación y la formación integral del individuo no se transmiten únicamente saberes, sino también valores y perspectivas. La educación debe también enseñar a ser, o sea, debe formar la identidad. Nosotros también necesitamos todos los días trabajar con nuestra identidad. Una de las cosas, y por qué muchas veces hay tanto índice de depresión y de suicidio, porque las personas pierden el timón y pierden el rumbo de quiénes son, ¿sí? Una de las primeras afectaciones que tienen las personas que están en eso es justamente el dejar de o el olvidar o el perder totalmente el rumbo de quiénes son y para qué están, en dónde están. Entonces, no estamos hablando de algo poco menos importante, estamos hablando de nuestras vidas mismas, ¿verdad? Entonces, qué importante es formar la identidad y una identidad sana en base a valores deseados para así garantizar mejores generaciones y más comprometidas con las virtudes de la cultura. O sea que si nosotros queremos una sociedad mejor, el cambio no va a venir por un presidente o no va a venir con tener más plata. El cambio viene por las personas que componen esa sociedad. Y nosotros somos esas personas. O sea que en el lugar donde nosotros estemos, nosotros ya podemos marcar la diferencia. Tal vez nadie vea, tal vez nadie lo sepa, pero vos ya estás poniendo tu grano de arena, ya estás dando ese paso adelante para cambiar tu propio entorno. El cambiar mi entorno es salud, es más vida para mí, porque también todos necesitamos un entorno más sano para vivir, para desarrollarnos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro lugar de trabajo. ¿Por qué deben de ser tóxicos los lugares de trabajo? No deberían de ser, ese no es el propósito del lugar de trabajo. Pero ¿por qué se vuelve así? Porque hemos perdido tal vez por el camino ese pilar del aprender a convivir y del aprender a ser, de saber quién soy. Y que eso no lo cambia nadie, no lo cambia un chisme, no lo cambia una crítica, no lo cambia una frustración que podemos tener, una equivocación que cualquier persona lo tiene, sino que yo me levanto, me sacudo el polvo y sigo para adelante. Pero eso lo hago cuando yo sé quién soy, cuando yo tengo bien establecido eso. Y si no lo estoy trabajando o no lo estoy, no estoy manejando de esa manera mi vida, es momento también de buscar ayuda. Por eso vuelvo a enfatizar con esto, qué importante es lo que también la Fundación Buen Gobierno hace. Porque no solamente hace estas capacitaciones, sino que también ofrece ayuda gratuita a personas que tal vez digan, no, yo no tengo para pagar un profesional. No hace falta. Tenés una fundación que te puede ofrecer ayuda profesional y de primera, porque conozco a los profesionales que están ahí, entonces que te pueden ayudar a encauzar a cosas que a lo mejor tu familia no te puede ayudar o un amigo ya no te puede ayudar, pero sí lo puede hacer un profesional. Entonces, no esperes para pedir ayuda, porque muchas veces sí puede ser tarde cuando ya me despierte de esa situación en la que pueda estar atravesando. Y este es uno de los últimos pilares que es el pilar que ahora va sonando mucho, porque siempre se tenía presente 4 pilares nada más. El aprender a aprender, el aprender a hacer, el aprender a convivir y el aprender a hacer. Pero a partir de que la UNESCO hizo justamente su última convención, empezó a surgir este quinto pilar. Este quinto pilar dice que es el aprender a qué? A transformarse a uno mismo y a la sociedad. O sea que todo eso que conocemos, todo eso que aplicamos, que podemos poner en práctica, que podemos aprender de la vivencia, de la experimentación, todo eso que aprendemos en sociedad, todo eso que nosotros somos, cómo nosotros lo transformamos para nosotros y para la sociedad. Ese es el pilar que ahora se está manejando a nivel general, ¿verdad? Entonces, qué importante para mí es este pilar también, ¿verdad? Porque de eso se trata, el sentido que tenemos nosotros dentro de una sociedad. Entonces, un pilar muy importante de la educación es el de trascender, no solamente
trabajar para tener mi salario y me olvidé del mundo, no, sino que qué expectativas tengo yo para trascender, para emprender, ya que para ello debemos tener iniciativas. Significa no quedarme en mi zona de confort. No, yo ya estoy hace 30 años, así me quedo y nadie me mueve de acá, ¿verdad? Perfecto, pero eso no quiere decir que no tengas que salir de tu zona de confort, porque el quedarme en la zona de confort enferma, resta vida, ¿sí? Entonces, qué importante también es este pilar. Dani, ¿tenemos algo del otro lado? Sí, dicen, aprender a convivir entre personas es aceptar y respetar las diferencias de cada ser humano. Y otro comentario que dice, aprender a convivir es respetar las diferencias sociales y aceptar a cada persona como es. Y un último comentario que dice, aprender a ser es también enseñar con el ejemplo, ser coherentes con lo que soy, lo que digo y lo que hago. Totalmente de acuerdo, porque el aprender a hacer es lo que la gente ve en vos y lo que vos ves en vos mismo, ¿sí? Porque nosotros somos el reflejo de nuestros pensamientos, nosotros somos el reflejo de de cómo nosotros mismos nos vemos, ¿sí? Entonces, totalmente de acuerdo también con lo que están compartiendo. Y todo eso que están compartiendo, ¿cómo otra vez tiene relación con este quinto pilar, verdad? El que nosotros podamos realmente desarrollarnos y fortalecernos en nuestra autoestima, estar bien con nosotros mismos y por ende, ¿cuál es el resultado? Estar bien con la sociedad, pero no solo estar bien, sino qué valor agregado yo le doy a mi comunidad, qué valor agregado yo le doy a mi país, qué yo puedo hacer para que las cosas también puedan surgir, en qué soy bueno significa este pilar. ¿Qué habilidades tengo? Y potenciar esas habilidades, tener iniciativa, no tener miedo a los desafíos y el poder levantarme como un emprendedor, trascendiendo, marcando diferencia. Entonces, qué valioso y qué necesario es poder desarrollar hasta este quinto pilar incluso, ¿verdad? Entonces, en conclusión, consiste en alcanzar el desarrollo sostenible que requiere acciones individuales y colectivas. La educación no es solamente individual, necesita ser colectiva y para eso estoy totalmente de acuerdo con lo que están compartiendo. Qué importante es el respeto mutuo, el respeto por el otro, el respetarme a mí mismo y el poder respetar también a los demás, el poder aceptarme a mí mismo y también aceptar a los demás, ¿verdad? Y siguiendo un poquitito, aquí tengo simplemente un video de resumen de lo que les estaba diciendo de la última convención de la UNESCO. La UNESCO es justamente uno de los estamentos que regla todo lo que es la educación a nivel mundial. Entonces, quiero compartir con ustedes y después vamos a seguir ya con la última parte de nuestra capacitación. Así que ponete cómodo y te invito a que puedas mirar. Me van a después avisar así también si se escucha mi video. La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por 193 países en 2015, tiene como objetivo número 4 garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Esta tarea, que convoca a todos los países de América Latina y el Caribe a través de la Coordinación Regional de la UNESCO, se plantea como uno de los desafíos más relevantes de las últimas décadas. Desde la reunión de viceministros en Chile el 2016, se han realizado distintos encuentros y reuniones, como el de ministros de Educación en Argentina el 2017, la Cumbre de Ministros de Educación en Bolivia el 2018 y las reuniones del Comité de Dirección Regional de Educación 2030. En el encuentro de 2017 se estableció la Declaración de Buenos Aires, que mandató conformar la coordinación de la Agenda de Educación y redactar una hoja de ruta para que los estados ejecuten políticas educativas a nivel nacional y regional, avanzando de manera coherente en las áreas priorizadas: equidad e inclusión, aprendizaje a lo largo de la vida, docentes y trabajadores de la educación y calidades de la educación. Los acuerdos de Cochabamba de 2018 dieron las directrices para establecer un mecanismo de coordinación entre múltiples actores y así cumplir juntos las metas de la agenda. Se designó a la UNESCO para que ejerza la secretaría,
mientras que el Comité de Dirección Regional deberá proveer orientaciones estratégicas a los estados. Mucho se ha avanzado regionalmente en la agenda durante los 4 primeros años. Sin embargo, en abril de 2020, con el cierre de las instituciones educativas como medida para detener la propagación del COVID-19, más de 160 millones de estudiantes de América Latina y el Caribe han quedado fuera del sistema escolar. En medio de esta crisis, mientras los países implementan modalidades de educación a distancia, a nivel regional, han sido convocadas múltiples instancias de diálogo técnico y político. Estas han concordado, entre otros aspectos, en la necesidad de garantizar la equidad y la inclusión, avanzar en sistemas educativos resilientes y un cambio de paradigma sobre el derecho a la educación hacia un abordaje intersectorial, donde destaca la oportunidad sin precedentes de mejorar los sistemas educativos de los países. Este espíritu de transformación hace que la Agenda de Educación 2030 sea más relevante y necesaria que nunca. Qué amplio desafío, ¿verdad? Y cuando vemos todo esto decimos y comparamos con muchas realidades y es difícil muchas veces poder tener tal vez un poco de esperanza, pero por supuesto que sí hay esperanza. Cuando nosotros podemos entender justamente el objetivo fundamental de lo que es el darle ese desarrollo sostenible que decía ahí, significa ese desarrollo del ser humano que le sostiene a lo largo de su vida. Ahí podemos entender la importancia de lo que cada uno de nosotros podemos dar en el lugar donde nosotros estemos. Y simplemente quiero hablar en esta parte de algunos ejemplos, pero después quiero mostrarles un video para que podamos ver de manera práctica cómo nosotros podemos trabajar los pilares de la educación en todo lugar donde nos desenvolvamos. Y mucho más para el personal de la salud que tiene que trabajar todos los días. Y siempre digo, cuando somos personal de salud, no estamos trabajando con robots, con cajas, nosotros estamos trabajando con personas. Nosotros trabajamos con seres humanos y qué importante es dignificarle al ser humano y lo que cada uno de nosotros podemos hacer puede marcar esa diferencia de todo eso que pudimos ver de lo que se trabaja y de lo que la UNESCO va trabajando también con cada uno de los países, incluyéndonos a nosotros. Pero, ¿qué yo puedo hacer desde el lugar donde estoy? Yo simplemente les voy a dar un pantallazo de algunos ejemplos a nivel de construir conocimientos también. Pero sí quiero después detenerme con ustedes a ver ese video que les voy a mostrar. Pero una de las principales maneras también de fomentar y poder empezar a poner en práctica los pilares es fomentar la lectura. La lectura es algo que nosotros tenemos carente como nación, como país. Tenemos una falencia muy grande con la cuestión de la lectura. Entonces, es importante empezar a fomentar la lectura. No solamente si no estoy estudiando. Igual, el fomentar la lectura es fomentar también mi conocimiento, es fomentar mi vocabulario, es poder entender también muchas cosas que tal vez no puedo comprender porque me quedo de manera limitada en ciertos conocimientos. Entonces, desarrollar ese interés por la lectura, trabajando la lectura comprensiva. ¿Qué significa eso? Entender lo que leo, analizar lo que leo, hacer críticas hacia lo que leo. Esto me parece, esto no estoy de acuerdo. Eso es hacer crítica, no absorber así tal cual, sin discernir o sin hacer esa inferencia, como se dice, sino que también yo poder ser crítico con lo que voy leyendo. Estoy hablando de esto en cualquiera de los ámbitos. Ahora, si sos una persona que ya terminó su formación académica, por decirlo así, o profesional en el sentido de que ya te recibiste y todo eso, seguí aprendiendo, seguí leyendo, seguí informándote, seguí actualizándote con las últimas cosas que se estuvieron investigando acerca del área en donde estás trabajando. No podemos estancarnos, no podemos quedarnos. Ejemplo, como dice acá, un simple ejemplo, si voy a enseñar el sistema digestivo, entonces promovamos la lectura, dando informaciones generales, leyendo sobre el tema, relacionando ese sistema digestivo con enfermedades que los alumnos, que los parientes, que mi entorno pueda tener, como la diabetes, presión arterial, etcétera. O sea, esto es un simple ejemplo
de que qué es lo que les quiero decir. De que si yo voy a abordar un tema, si yo voy a trabajar un tema, no se tiene que quedar solo en la teoría, sino que también es importante contrastarla con mi realidad, con mi entorno, para que eso vaya realmente teniendo significancia. A eso, estamos trabajando con eso, el pilar de aprender a aprender, ¿verdad? Que tenga significado y que tenga justamente esa significancia, como bien lo dije, ¿verdad? Con lo que estoy aprendiendo. Otra de las maneras también en las que podemos fomentar la práctica o fomentar los pilares de la educación en todo lo que es nuestro entorno de desarrollo personal, profesional, como alumnos, si somos alumnos también, es fomentar la práctica de los conocimientos. O sea, que si estoy aprendiendo algo, buscar la manera y hacer siempre de que yo lo pueda llevar a la práctica. Yo no puedo hablar del cuerpo humano sin conocer sus partes, sin ver sus partes. Yo no puedo hablar o enseñar sobre la computadora si es que yo no toco, no veo, no practico. Eso, el aprendizaje pasa por la práctica. Cuanto más veces practico, más voy a aprender, porque me voy a equivocar y ya voy a volver a hacer y voy a volver a equivocarme y voy a volver a hacer. Y de esa manera también voy a ir perfeccionando justamente mis conocimientos. Otro ejemplo que justamente se suele dar, si voy a enseñar unidades de medida, yo no voy a enseñarle de manera abstracta, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades de medida? Lo voy a poner en práctica, voy a empezar a crear cosas, medir todo lo que hay, hacer un registro, comparar. Esto es muy aplicable para las escuelas, pero llevemos este ejemplo también a nuestro contexto actual o a la manera en cómo nosotros podemos aprender mejor. Pongamos en práctica siempre lo que estamos aprendiendo. Esto que hoy podemos conocer juntos o recordar juntos, pongámoslos en práctica también en nuestro entorno a partir de hoy. De eso se trata el aprendizaje. Y fomentar el aprendizaje colaborativo es otra de las maneras en la que podemos poner en práctica los pilares de la educación. Empezar a trabajar juntos, empezar a colaborar juntos. ABP es una sigla del aprendizaje basado en proyectos y esto se trabaja en todos los contextos de niños, adolescentes y adultos, en cualquiera de las áreas, ya sea escuela, universidades, lugares de trabajo, en empresas. Hoy en día, en lo que es el coaching laboral, que se trabaja muchísimo con las empresas, incluso grandes, se trabaja mucho esto, el aprendizaje basado en proyectos, porque el aprendizaje enfocado a un objetivo donde todos vamos a trabajar juntos, donde todos vamos a perseguir un objetivo juntos. Entonces, empecemos a trabajar de esa manera. Tal vez no tengas un proyecto donde te estén desafiando, pero ahí en tu área, en tu departamento, en donde vos estás trabajando ahora con tus compañeros de trabajo, hablen, hagan círculos de trabajo, círculos conversatorios, círculos de aprendizaje, también se le llama eso. Conversen sobre lo que hacen en el día a día o por lo menos una vez a la semana, sobre lo que pueden mejorar, qué salió bien, qué no salió bien, a qué apunta esa área, a qué apunta ese departamento. Si sos personal administrativo, ¿a qué apunta tu departamento administrativo? ¿Cuáles son tus objetivos? No, pero yo trabajo solo. Pero ¿qué podés hacer para ayudar a los demás? Esa debe de ser nuestra pregunta siempre. ¿Cómo podemos ayudarle a ese que no está pudiendo lograr? A ese que está fallando, es cierto, depende de cada uno, pero también nosotros podemos dar ese valor agregado. También nosotros podemos fomentar ese aprendizaje colaborativo. Es mejor hacer juntos que hacerlo solos. Eso tiene que ser un lema también para todos siempre, dentro de lo que es aprender a convivir, respetando también justamente las individualidades de cada uno. Entonces, qué importante es, no es fácil, yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Así que otra de las maneras también que podemos fomentar los pilares de la educación es fomentar el respeto hacia sí mismo y hacia los demás. No puede haber ninguna interacción o no puede haber nada que nos pueda motivar si no hay el respeto por sobre todas las cosas. Potenciar las habilidades individuales, incentivar las habilidades individuales, fomentar el emprendedurismo como hablamos hace rato, ayudar a las personas a poder desarrollar sus capacidades innatas, en qué es bueno, por ejemplo, si estamos dentro de un departamento de trabajo, cada uno tiene una habilidad diferente, entonces
distribuir las tareas también de manera más equilibrada, de manera más asertiva. Si esa persona es buena en esto, bueno, yo también voy a potenciar en lo que es bueno y empezar a darle oportunidades para poder desarrollar de una mejor manera y aprovechar mejor justamente las capacidades. Y este es el video que quiero compartir con ustedes. Yo les recomiendo que puedan ver en sus ratos libres, ahí tirados en su sofá, comiendo pororó, ya relajados después de un día laboral, que puedan ver la película Escritores de la Libertad. Si ya lo viste, sabes que es bueno. Pero si no lo viste, te recomiendo que lo puedas ver. Yo les traje hoy un resumen nada más de esa película. No es largo, pero sí es importante que podamos prestar atención. Y esta película es un caso de la vida real y donde una maestra, donde una persona que decidió ser diferente, que decidió no rendirse, que decidió ir en contra de todos los pronósticos, peleó por un equipo, peleó por un grupo. Y quiero que vean el resultado de lo que ella pudo lograr, ¿verdad? Y cómo pudo lograr eso, aplicando los pilares de la educación, aplicando el aprender a aprender, el aprender a convivir, el aprender a hacer, el aprender a hacer, el aprender incluso a transformarse a uno mismo y a los demás. Esta persona aplicó absolutamente todos los pilares de una manera práctica, por eso quiero que veamos este material y que podamos también nosotros ponernos en ese lugar. Tal vez no estás enseñando hoy en una clase, en un aula, pero sí estás enseñando vida en el lugar donde estás. ¿Y qué podemos hacer para transformar nuestra sociedad, nuestro entorno? Podemos hacer muchísimo. Así que les voy a dejar con este video y después ya vamos a cerrar. Te pido que prestes muchísima atención porque tiene audio, pero también hay partes escritas, entonces te pido que puedas prestar atención. Para un ratito porque quiero saber si se escucha. ¿Se escucha bien del otro lado? Si me pueden avisar. Perfecto, muchísimas gracias. Continúo entonces. In search of brighter days, I ride through the maze of the madness. Struggle is my address with pain and crack lives. Gunshots coming from sounds of blackness. Given this game with no time to practice. Born on a blacklist. Told I'm below average. A life with no cabbage. That's no money if you from where I'm from. Todo inicia con una caricatura así. Luego se muere un chico en una autopista sin saber qué le sucedió. No tiene idea, maestra. No sabe el dolor que sentimos. No sabe lo que tenemos que hacer. No tiene respeto por cómo vivimos. Nos tiene aquí enseñándonos su gramática y luego tenemos que salir de nuevo. ¿Qué me dice de eso, eh? ¿Qué nos enseña usted que pueda marcar la diferencia en mi vida? Dark clouds seem to follow me. Alcohol that my pop swallowed bottle me. No apology, I walk with a boulder on my shoulder. It's a cold war, I'm a colder soldier. Hold the same fight that made Martin Luther King. Esa cosa que mencionó, el holocausto. Holocausto, sí. ¿Eso qué es? Museo de Tolerancia. Al principio del recorrido, te dan una tarjeta con la foto de un niño. Puedes ver quién fue y a qué campamento lo enviaron. Al final del recorrido, puedes saber si sobrevivió. Mi niñito murió. Lo bajaron del tren y lo asesinaron. No sé por qué me afectó tanto. He visto la muerte toda mi vida. Pero ese niñito tenía 5 años.
Traigo la ropa del año anterior, zapatos viejos y el cabello sin cortar. Siempre pienso que se burlarán de mí. En vez de eso, me saludan un par de amigos que estuvieron en mi clase de inglés. Y entonces pienso que la maestra Grugwell, mi loca maestra de inglés del año pasado, es la única persona que me hizo tener esperanza. Al hablar con mis amigos sobre la clase y nuestras excursiones, comienzo a sentirme mejor. Recibo mi calendario y la primera es la maestra Grugwell en el salón 203. Entro al salón y siento que los problemas en la vida no son tan importantes al final. Me siento en casa. Getting much clearer, dear self. I wrote a letter just to better my soul. If I don't express it, then forever I hold inside. I'm from a side where we gotta control. Rap music. La maestra quería que recopiláramos nuestros diarios en un libro, igual que Ana Frank. Consiguió a un empresario, John Tu, que donaría 35 computadoras para que trabajáramos. Ya no éramos solo unos niños estudiantes. Éramos escritores con nuestras propias voces, nuestras historias, y aunque nadie más lo leyera, el libro sería algo que dejaríamos para decir que estuvimos aquí. Esto es lo que pasó. Nos queríamos, aunque fuera entre otros. Y no olvidaríamos. Nos pidió que pensáramos un título, algo que nos definiera. El diario de los escritores de la libertad. Entonces, ¿estaremos juntos el siguiente año? Estaremos juntos en el siguiente año y en el avanzado. Muchos escritores de la libertad fueron los primeros de su familia en graduarse de preparatoria y en ir a la universidad. Siguiendo a algunos de sus estudiantes, la maestra G dejó Wilson para dar clases en la Universidad Estatal de California en Long Beach. El Diario de los Escritores de la Libertad fue publicado en 1999. Erin Grugwell y los Escritores de la Libertad crearon la Fundación de los Escritores de la Libertad, dedicada a recrear el éxito del Salón 203 en las aulas de todo el país. Erin Grugwell y los Escritores de la Libertad, 2006. Espero que les haya gustado. Imagínense el impacto del trabajo que una persona pudo lograr decidiendo marcar la diferencia, decidiendo enseñar y teniendo amor al prójimo, respeto al prójimo, teniendo vocación también, ¿verdad? Decidiendo marcar la diferencia en la sociedad, porque esto es un trabajo que siguió en las universidades, dignificó a la humanidad, y de eso se trata nuestro propósito, ¿verdad? Que nosotros también podamos ser como esa docente en el lugar donde nosotros estemos trabajando, en la sociedad donde nos estemos desenvolviendo, en el barrio donde nosotros estemos, que nosotros podamos marcar la diferencia, que nosotros podamos dignificar al otro, que nosotros podamos enseñar también y dar calidad y valor de vida a los demás. Y yo creo que todos los días un personal de la salud tiene la oportunidad de poder dignificar al otro. Así que qué importante es poder aprender sobre esto, ¿verdad? Y en conclusión, entonces, podemos hablar de que un aula o un lugar donde estoy aprendiendo es un espacio muy importante para el desarrollo de las facultades de los estudiantes. O sea, el lugar donde hoy estás puede ser tu trabajo mismo, el lugar donde estás. En ese lugar es donde se pueden dar cambios que desarrollen sociedades más justas y equilibradas. En tu oficina, en tu consultorio, en el lugar donde estás hoy, es el lugar donde estás haciendo un cambio. Entonces, ¿cómo estamos enfrentando eso? ¿Cómo estamos asimilando eso? Y les animo realmente a todos a que puedan aplicar justamente esto que hoy estuvimos recordando, como les dije, rememorando un poquitito más acerca de los pilares de la educación. Se dan cuenta que no hablamos solo de aula o de una profe con una tiza en la mano. Estamos hablando del ser humano en sí. Ahí en el lugar donde estás es donde Dios quiso que estés para poder cumplir un propósito muy grande. Entonces, mi pregunta para ir cerrando es, ¿estás haciendo realmente lo suficiente? O tal vez nos sumergimos en esa zona de confort. Yo creo que es tiempo de salir, porque la pandemia también hizo de que de por sí la mentalidad de la persona se
se sumergiera en una conformidad, ¿verdad? Y es importante romper de nuevo esa barrera, ¿verdad? Porque el ser humano puede, nosotros podemos, tenemos la capacidad y la decisión está en uno mismo. Y vuelvo a repetir, cuando de repente hay dificultades que no lo podemos manejar nosotros en lo personal, en lo emocional o en cualquiera de los aspectos, ese es el momento de empezar a pedir ayuda, pero no pidas ayuda tarde, empieza a hacerlo desde ahora, puede marcar tu calidad de vida, puede marcar la calidad de vida de los que te rodean también, ¿sí? Porque no es fácil, para muchos no es fácil enfrentar. Para estos alumnos que vimos en este resumen de la película, su vida era caóticamente un desastre, ¿sí? Marcada por heridas, por abusos y un montón de cosas más. ¿Cuántos muchas veces pasamos por lo mismo? Pero ¿cómo puede marcar la diferencia? Yo resumo en muchas de las cosas que esta maestra le pudo dar. ¿Saben en qué también resumo? En el amor. El amor al prójimo, el amor a la sociedad, el amor, el deseo de trascender, el deseo de marcar huellas, el deseo de poder dejar una generación mucho mejor. Y yo creo que eso también nos tiene que caracterizar en este tiempo. Así que gracias por su atención. Estamos 113 personas, Dani, así que un placer estar con ustedes en esta mañana y seguro que nos va a tocar en cualquier otro momento también volver a compartir juntos. Excelente, licenciada. Qué gusto compartir con ustedes. Y hay dos últimos comentarios que dice, una persona, una actitud, el buen ejemplo puede cambiar la vida de muchas personas. Totalmente. La importancia de aprender a convivir ya que somos seres sociales por naturaleza. Y otro comentario que dice, cree en el potencial de cada uno. Y así. Muchísimas gracias por los comentarios. Se nota que hemos aprendido todos creer y no dejar de creer. La esperanza es lo último que uno tiene que perder, ¿verdad? Así que podemos salir adelante. Muchísima fuerza también para todos los que están del otro lado. Les animo a que sigan capacitándose, que no dejen de hacerlo y empezar también a transmitir a otros. Todo lo bueno que sabes hacer, transmitirlo también a otros. Así que gracias, Dani, también por tu acompañamiento.